tan dependiente soy de Dios? ¿Qué tanto me puedo soltar en sus brazos o abandonar en sus brazos, que puedo descansar completamente aún en el peor momento? Hay tormentas que hay fuera de nosotros y hay tormentas que hay dentro de nosotros. Una tormenta fuera de nosotros es cuando vemos a alguien muy amado, muy querido, pasar por alguna situación y circunstancia difícil, y a veces no podemos hacer mucho para que ellos salgan de esas tormentas. Hay tormentas que hay dentro de nosotros que se agolpan sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, queriéndonos paralizar. Y a veces esas mismas tormentas nos hacen correr. ¿Te has sentido en algún momento así? ¿Has pasado por algo en donde tú dices, no me puedo esperar a que Dios me ayude o a que Dios intervenga porque yo tengo que moverme y hacer algo? ¿Has pasado por algo así? Hoy quiero hablarte acerca de lo que Jesús habló dando el sermón de la montaña. Y vamos a ir a Mateo 5:3. Dice la palabra de Dios, vamos a ir por favor para allá. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas son palabras de Jesús dadas en un momento tan importante, porque el Señor estaba profetizando, Jesucristo estaba profetizando acerca de lo que habría o poseería la iglesia. Y yo meditaba en esto y yo encontré algo muy interesante. ¿Por qué Jesús da esta promesa a los pobres de espíritu? ¿A qué se refería Jesús cuando habló esto en el Sermón de la Montaña? ¿Jesús estaba hablando acerca de las finanzas de alguna persona o de las riquezas o posesiones de otras personas? Yo creo que Jesús se refirió a algo más profundo. Por eso yo comencé diciéndote que es muchas veces cuando nos encontramos presionados por algo, ¿verdad? Queremos correr tratando de solucionar las cosas y no esperamos a que el Señor intervenga, porque confiamos en nuestra habilidad, en nuestra capacidad y en nuestra inteligencia. Pero aquí Jesucristo nos está hablando de un carácter que se va a desarrollar dentro de su iglesia. Entonces, Jesús no solamente dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está hablando de algo mucho más profundo. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, yo quiero describirte un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es como un mendigo que depende de la misericordia de la gente. Es decir, él todos los días, este mendigo, espera que alguien le dé algo y no acumula para sí cosas. No puede decir, yo tengo el mañana asegurado. ¿Sí? Y Jesucristo pensó en esto por los días que vendrían. Yo te voy a dejar de tarea que leas Mateo 24. Mateo 24 es muy impresionante porque habla acerca de los tiempos y de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, ¿quieres ir a las noticias? Ve a Mateo 24 y te vas a encontrar con unas noticias claras, noticias verdaderas acerca de lo que estamos viviendo, de lo que va a pasar. Entonces, Jesús aquí se refiere de un grupo de personas que se van a levantar en su iglesia. Más adelante vamos a ir explicándote algunos puntos acerca del Sermón del Monte y cómo Dios da algunas características a la vida en la boca de su Hijo Jesucristo
para que nosotros podamos conocer qué es lo que se va a desarrollar en la iglesia. ¿Tú sabes que a Jesús le interesa mucho nuestro carácter? La palabra carácter se define como fruto. Entonces nosotros tenemos que dar un fruto, nuestro carácter se tiene que desarrollar y eso es lo que el Señor espera y el reino de los cielos espera, que nosotros lleguemos hasta ese punto en donde nosotros podemos desarrollar o dar un fruto por medio de nuestro carácter. Entonces, regresando al punto importante aquí, un pobre de espíritu es como un mendigo que depende de la misericordia de Dios para vivir. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Tú dependes de la misericordia de Dios para vivir? ¿O das por hecho que porque conoces tu habilidad, tu capacidad y tu inteligencia, todo va a estar bien el día de mañana? Yo quiero decirte que las cosas están cambiando. Yo quiero decirte que hay cosas que se van a salir fuera de nuestras manos, pero van a estar bajo el control de Dios. Y el Señor está levantando a los pobres en espíritu para que el reino de los cielos se acerque tan fuertemente a la iglesia. Un pobre de espíritu no vive una vida separada de Dios. Cuando vivimos una vida separada de Dios, nos movemos, de acuerdo a nuestra habilidad, nuestra capacidad y nuestra inteligencia. Yo estoy tocando 3 puntos importantes y estos son regalos que Dios nos da. Dios nos da la habilidad, la capacidad y la inteligencia. Pero como decía el rey David, yo no puedo depender de esto. Yo tengo que depender del Dios de dioses. Entonces, un pobre de espíritu no vive una vida separada de Dios. ¿Cuántas veces nos movemos separados de Él cuando Dios quiere desarrollar un carácter en nosotros de paciencia? La paciencia es la actitud correcta para saber esperar en Dios. La paciencia es un carácter que se desarrolla en nosotros al estar en contacto con el Espíritu Santo. Entonces, Jesús habla de algo tan importante porque en el momento en el que el pobre de espíritu se manifiesta en estos últimos días, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Que está tan unido a Cristo que automáticamente los recursos del reino de Dios van a venir a Él. ¿No quieres esto para tu vida? ¿No quieres esto para ti, para tu familia? Inmediatamente que nosotros dependemos de Él, el Señor nos coloca en esos que son pobres de espíritu. Dios envía una promesa que está vigente hasta el día de hoy. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu no depende de su propia fuerza. Un pobre de espíritu depende de una fuerza mayor, una fuerza que va más allá que su capacidad, su habilidad y su inteligencia. Entonces, Jesús está hablando algo que tendría que suceder o que va a suceder en este tiempo, en los últimos tiempos. Ahora, yo quiero que observes esto. Inmediatamente después de que Jesús dice esta frase, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Él está soltando una promesa poderosa y está en presente. El verbo está en presente. Es. No dice será. Dice es de los pobres de espíritu. Los pobres en espíritu atraen el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos están todos los recursos que la iglesia va a necesitar en este tiempo. Recursos espirituales y recursos naturales. Así es que los pobres de espíritu son herederos del reino de Dios. ¿Tú no quieres ser un heredero del reino de Dios? Mira, porque el hombre se agobia por tener posesiones, por tener riquezas, por tener cuentas bancarias, por hacer una serie de cosas, ¿sí? Que le den seguridad para el tiempo que viene o para su futuro. Pero aquí la palabra de Dios dice, ¡hey, despierten! Porque hay una promesa para los que tienen un corazón humilde y reconocen que hay una fuerza mayor, no hacen absolutamente nada que no lo haga
el Señor Jesucristo. Así es que en este momento yo quiero invitarte que por un segundo tú pienses en esto que yo te estoy compartiendo, porque el Señor da una promesa para ti y para mí. Un pobre de espíritu puede disfrutar hoy de las verdades eternas. Un pobre de espíritu puede disfrutar hoy de las riquezas del reino de los cielos. Yo quiero que vayamos a Romanos 14, 17. Esta es una palabra muy hermosa porque va a despertar nuestro espíritu y vamos a empezar a anhelar las cosas que no se ven. El Señor se va a encargar de quitar nuestro corazón, nuestros deseos, anhelos y sueños de todo lo que es superficial y nos va a llevar a anhelar el ser un pobre de espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el pobre de espíritu tiene la vista en el reino de los cielos. Entonces vamos a ir rápidamente a Romanos 14, 17. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Esta palabra está impresionante. Esta escritura es poderosa. Esto lo vio el apóstol Pablo. Esto lo recibió el apóstol Pablo. Entonces, lo que está viendo el apóstol Pablo es: hey, va a llegar el momento en que tú no te vas a llenar de las cosas que toda la gente se llena. Y él pone, no es bebida, no es comida, porque esto sacia, esto llena. Tal vez hoy te levantaste sintiendo un gusto, no sé, de comer un verdadero corte de res o una buena rebanada de pastel. No sé cuáles sean tus gustos. Lo que yo sí sé es que Pablo estaba viendo algo que nosotros necesitamos ver. Y él estaba viendo al reino de los cielos en medio de la iglesia, operando en 3 gobiernos. Primero, dice la palabra aquí, que es la justicia, la paz y el gozo. Estos son 3 gobiernos poderosos que van a estar fluyendo en este último tiempo dentro de la iglesia. ¿Qué fue lo que vio el apóstol Pablo? Estaba impresionado acerca del reino de los cielos y estaba invitando que no estuvieran en todo lo superficial, en todo lo natural, que no se llenaran de cosas que bueno, está bien por un momento disfrutar, pero que iba a llegar el momento en que nosotros perseguiríamos las cosas que no se verían. Entonces, qué tremendo es tener el reino de los cielos a nuestro favor cuando necesitas una intervención divina, en algún asunto, vamos a ponerlo legal, que tú ya agotaste todos tus recursos. Y entonces el Señor dice: hey, yo voy a soltar mi justicia sobre ti, porque tú eres un pobre de espíritu, dependes completamente de mí y voy a solucionar este problema que nadie puede solucionar, ni el mejor, ni todo el dinero, ni mejor licenciado que tú te busques o encuentres. Dios envía su justicia para que tú puedas ver que el reino trabaja a favor de aquellos que dependen completamente de Él. Imagínate que estás en un momento en donde has pasado por un periodo, en donde te ha costado levantar a tu familia. Te has desgastado tratando de resolver algunos asuntos dentro de tu casa y resulta que en medio de esos problemas tú puedes disfrutar de un gozo inefable. Esto fue lo que vio el apóstol Pablo. Vio a una generación de hombres y mujeres en los cuales intervenían estos 3 gobiernos del reino de los cielos. Vio el gozo del Señor viniendo tan poderosamente a la vida de estas personas, que en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de que se colapsa la economía, como lo hemos dicho en otros momentos, el gozo de Dios está en tu corazón, está en tu familia, está en medio de nosotros y podemos disfrutar en medio del caos una promesa del cielo que dice: yo soy suficiente para ti. Y el último punto, él está hablando de la paz. La paz de Dios no es una sensación de tranquilidad.
La paz de Dios no es solamente todo está calmado, no hay guerra, puedo sentarme a disfrutar de esta mañana o de esta tarde, todo va tranquilo. No es esa paz a la que se está refiriendo el Señor y está revelando a Pablo. Está hablando de un gobierno, leyes superiores, como dice Romanos 8, te lo dejo de tarea, 1 y 2. En el 2 dice que la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley superior que opera en aquellos que no son autosuficientes, no son independientes o están separados de Dios. Hay una ley por encima de todo que opera, que está lista para vertirse sobre nosotros, los que dependemos completamente del Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero despertar tu espíritu, porque el Señor quiere llevarnos a una dependencia de Él. En este tiempo quiere que Él ser suficiente para ti. Él quiere que todos los días tú te levantes y digas, Señor, quiero que me permitas hacer esto. Quiero que me permitas llevar mis planes, Señor. Y en el momento en que tú veas que eso tarda, no te enojas con Dios, ni tienes sentimientos encontrados acerca de quién es Dios, mucho menos de su amor de Dios, y no te sientes huérfano. Un pobre de espíritu, aunque yo hice la comparación con un mendigo, no es el que anda en la calle. Un pobre de espíritu es aquel que dice, Señor, estas palabras son de mi esposo. Un día dijo, tenemos que declararnos en bancarrota, no ser autosuficientes ni independientes para empezar a ver la mano de Dios operando sobre nosotros. Y lo vamos a ver cómo Él empieza a levantar a aquel que depende completamente de Él. Entonces, yo debo de tener un corazón que depende completamente de Dios. Que un corazón que descansa completamente en Dios. Claramente en Mateo 5:3 no se refiere Jesús a una pobreza que te quita el sueño, que te mete en angustia, que andas enojado con todos, porque eso no es de Dios, sino eso es del diablo, ¿sí? Dios nos está hablando a través de esta escritura para que nosotros podamos comprender lo que Él va a hacer en este tiempo. Él está hablando de una generación que está lista para manifestarse. De igual manera, si tú lees el Sermón de la Montaña, te vas a encontrar con bienaventurados también los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces está hablando de un grupo de personas que está listo para manifestarse en este tiempo que viene, ¿sí? Y que van a impactar la vida de otros, llevándolos a una dependencia plena en Cristo Jesús. Así es que hoy yo pongo esto delante de ti para que tú puedas despertar a esta palabra. ¿Eres dependiente de Dios o eres autosuficiente por tu habilidad, tu capacidad y tu inteligencia? Yo creo que el Señor nos está hablando porque necesita despertar nuestro espíritu. Mira, Dios nos creó así, espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros muchas veces hemos malentendido esto. Nuestra alma, nuestras emociones están en primera fila y nuestro espíritu está hasta la última fila, hasta la última banca. Hoy el Señor nos está invitando a poner nuestro espíritu en primera fila y nuestra alma en segundo lugar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conectarnos con el Dios eterno y empezar a ver aquellas cosas que no estamos viendo, cosas que no perecen, cosas que son eternas, cosas que no se acaban, cosas que van a permanecer para siempre. Y este es el tiempo de cultivar esa relación con el Señor para que nosotros podamos ser dependientes completamente de Él. ¿No te gustaría entrar a este grupo de personas? Que no sea solamente los que van los días domingo, asisten a alguna reunión y así como tú llegas, ¿verdad?, a la congregación, te regresas hacia tu casa y parece que no pasa nada. Yo creo que los cambios suceden a propósito. Yo creo que cuando Jesús da el sermón del monte, Él está despertando a todas las personas que lo están escuchando y Él está hablando a nuestro espíritu porque es una palabra profética. Dice que va a haber una dicha, un gozo sin igual a aquellos que dependen plenamente de Él. Así es que hoy yo te invito
hacer de los que reciben con un corazón alegre el reino de los cielos. Yo te dejo con esto. Yo te voy a pedir que sigas buscando al Señor, que tú no bajes la guardia en este tiempo. Sigue orando, sigue leyendo la Escritura y sigue pidiéndole al Señor que trabaje en tu espíritu, que tu alma sea sujetada y que tu cuerpo sea sanado por Él. Dios te bendiga. Puedo ver tu gloria.